La señora de los electrodomésticos. Trabajar de noche en una tienda como Coppel parecía una oportunidad tranquila y sin complicaciones. Yo siempre había preferido el turno nocturno. Menos clientes, menos distracciones y sobre todo, más paz. O al menos, eso creía al principio. Era una tienda en Guadalajara, una sucursal grande, con varios pisos llenos de electrodomésticos, muebles y ropa. El silencio absoluto durante esas horas me ofrecía una calma particular que, para alguien como yo, con problemas de insomnio, era casi terapéutica. Pero con el tiempo, esa calma se transformó en algo diferente. Algo más siniestro. Mis compañeros, aquellos que trabajaban el turno de la noche conmigo, comenzaron a hablar de una presencia que se veía en la tienda. Al principio lo tomé a broma. Decían que, en las primeras horas de la madrugada, cuando ya todo parecía estar completamente en reposo, una figura aparecía en los pasillos del área de electrodomésticos. Una mujer, decían, siempre vestida de negro, con una apariencia tan lúgubre que más de uno se había asustado al verla. Yo nunca presté atención a esas historias. Me gustaba pensar que eran relatos que se contaban para hacer que el tiempo pasara más rápido. Pero las noches en esa tienda comenzaron a sentirse diferentes. Al principio, fue apenas una ligera sensación de inquietud. Notaba que algunos compañeros evitaban ir al área de electrodomésticos cuando estaban solos. Algunos pedían trabajar en otras secciones o tomaban descansos más largos de lo normal. Yo seguía pensando que todo era una exageración, un intento de alimentar una leyenda urbana dentro de la tienda. Sin embargo, todo cambió una noche, una que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Era una madrugada tranquila, de esas en las que los minutos parecían estirarse eternamente. Hacía mi recorrido habitual por los pasillos, asegurándome de que todo estuviera en orden, que las cámaras estuvieran funcionando y que no hubiera ningún problema con la mercancía. Cuando llegué a la sección de electrodomésticos, me sentí algo extraño. La iluminación era tenue, como siempre lo era a esas horas, pero había algo más. Un peso en el aire. Un silencio que no era común, incluso para la calma nocturna de la tienda. De reojo, algo captó mi atención. Al fondo del pasillo, entre las estufas y los refrigeradores, vi lo que parecía ser una figura. Me detuve en seco, parpadeando, pensando que era un reflejo, quizá algún maniquí fuera de lugar. Pero no. Había una mujer, alta, delgada, vestida completamente de negro. Su ropa era anticuada, parecía ropa de luto de otra época, como si hubiera salido de una fotografía vieja. Estaba inmóvil, con la cabeza baja, como si estuviera buscando algo entre los electrodomésticos. Mi primer pensamiento fue que algún cliente se había quedado en la tienda después del cierre, lo cual me pareció absurdo, porque las puertas estaban cerradas y las alarmas activadas. Di unos pasos hacia ella, tratando de aclarar mi visión. La figura seguía allí, sin moverse, con la misma postura rígida, como una estatua. Sentí una necesidad extraña de acercarme más, como si algo me empujara a entender lo que estaba viendo. Cuando estuve a solo unos metros de ella, la mujer levantó la cabeza lentamente. No pude ver su rostro con claridad, parecía cubierto por un velo fino que caía desde su sombrero negro. Era como si una niebla suave se arremolinara en torno a su rostro, haciéndolo imposible de distinguir. Sin embargo, pude notar sus ojos. Oscuros, inexpresivos, hundidos en sombras. No había vida en ellos, solo una especie de vacío. Me quedé paralizado por un segundo, incapaz de reaccionar. Intenté decir algo, tal vez pedirle que se fuera o preguntarle si necesitaba ayuda, pero las palabras no salieron de mi boca. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia atrás y en un instante simplemente dejó de estar allí. No desapareció de manera brusca, ni hizo ningún movimiento que pudiera anticipar su partida. Fue como si nunca hubiera estado en ese lugar. Solo el vacío quedó ante mis ojos. Intenté racionalizar lo que acababa de presenciar. Debió ser una sombra, me dije a mí mismo. O tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Aún así, recorrí todo el área buscando alguna explicación. No había rastro de la mujer ni de nada fuera de lo normal.
La tienda estaba exactamente como debería estar, en silencio, en orden. Pero yo ya no me sentía en calma. Las noches siguientes se volvieron inquietantes. Empecé a notar que no era el único que había visto a la mujer. Mis compañeros hablaban en susurros, compartiendo sus propias experiencias. Algunos aseguraban haberla visto de pie junto a los televisores, otros decían que la encontraban en el área de refrigeradores, siempre en la madrugada, siempre entre las sombras. Pero lo más aterrador era lo que ninguno se atrevía a decir directamente, nadie sabía quién era ni por qué aparecía. Decidí no mencionar mi experiencia a mis superiores. Sabía que si lo hacía, lo más probable es que me tomarían por loco. Pero la figura seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más tangible. No era una sombra ni un reflejo. Era real, tan real como los electrodomésticos que la rodeaban. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, me animé a volver a la sección de electrodomésticos, armado con una linterna y una sensación extraña de determinación. La tienda estaba completamente vacía, o al menos eso creía. Cuando llegué al pasillo, noté algo diferente. La temperatura en esa área era más fría de lo habitual, como si el aire acondicionado hubiera fallado, pero solo en esa sección. Pasé la linterna por los pasillos, buscando cualquier señal de la mujer, pero todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, cuando giré para revisar un último estante, allí estaba. La mujer, de pie, inmóvil, justo en el centro del pasillo, entre dos estufas. Esta vez no parecía buscar nada. Solo estaba de pie, mirándome, aunque su rostro seguía cubierto por ese velo espeso. No me moví, ni siquiera intenté acercarme. Simplemente la observé. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sabía que, si me acercaba demasiado, volvería a desaparecer, como había sucedido antes. Pero esta vez, no estaba seguro de que eso fuera algo bueno. Pasaron unos segundos, o tal vez minutos, no lo sé con certeza. De pronto, la figura comenzó a desvanecerse de nuevo, como si la tienda misma la estuviera absorbiendo. Y entonces lo supe. La mujer no era una aparición pasajera. Algo la ataba a ese lugar. Tal vez un recuerdo, un evento trágico. Tal vez algo que nunca sabríamos. Pero lo más inquietante no fue su desaparición. Fue el hecho de que, a pesar de que ya no estaba, el pasillo donde ella había estado se sentía diferente, como si algo invisible hubiera quedado allí, algo que nunca abandonaría ese espacio. Después de esa noche, evité el área de electrodomésticos tanto como pude. No quería volver a encontrarme con la figura, aunque sabía que seguiría apareciendo, acechando, buscando algo que nunca encontraría. Mis compañeros también comenzaron a evitar esa zona, sin decir una palabra al respecto. La presencia de la mujer era un secreto a voces, algo que nadie quería enfrentar directamente, pero que todos sabíamos que estaba allí. Al final, no pedí mi transferencia ni renuncié. Seguí trabajando en el turno nocturno, pero mi rutina cambió. Cada vez que pasaba cerca de la sección de electrodomésticos, lo hacía rápido, sin mirar demasiado, sin detenerme a pensar en lo que podría estar esperando entre los pasillos. Porque, aunque la figura no volviera a aparecer frente a mí, sabía que siempre estaría allí, una sombra persistente en los rincones de la tienda. Tal vez, en algún punto, alguien más se atreva a descubrir quién era esa mujer y que buscaba en las noches solitarias de Coppel. Pero yo, por mi parte, no quería saberlo. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, especialmente cuando las respuestas podrían ser más aterradoras de lo que imaginamos. El niño en la sección infantil. Todo comenzó con un simple comentario en el comedor. Estábamos varios compañeros descansando durante el almuerzo en la tienda Coppel donde trabajaba en Puebla, cuando uno de los guardias nocturnos mencionó que algo raro estaba pasando en la sección de ropa infantil. Todos se rieron, pensando que era una broma para romper la monotonía de los turnos largos, pero él hablaba en serio. Contó que algunas noches, en las cámaras de seguridad, se veía un niño corriendo entre los estantes. Nadie le creyó, excepto yo. Había algo en su tono, en la manera en que lo dijo, que me puso alerta.
Trabajaba en Coppel desde hacía un par de años, y aunque nunca había experimentado nada extraño, la tienda tenía su propia atmósfera, como cualquier lugar cerrado por la noche. Esos grandes almacenes, cuando las luces se apagan y los pasillos quedan vacíos, se sienten diferentes. No son simplemente un edificio sin vida. La energía es diferente. Las sombras parecen más largas, los ruidos más intensos. No puedes evitar sentir que alguien te está observando desde algún rincón. La historia del guardia quedó en el aire, como uno de esos rumores que la gente cuenta y que rápidamente olvida. Pero, unas semanas después, algo ocurrió que hizo que las palabras del guardia tomaran un sentido perturbador. Un día cualquiera, una clienta vino alterada al área de servicio al cliente. Decía haber visto a un niño pequeño corriendo entre los estantes de la sección infantil. Lo más extraño, aseguró, es que el niño no parecía estar acompañado por ningún adulto. Cuando trató de acercarse para ayudarlo, ya no estaba. Yo estaba en el mostrador ese día y escuché el relato de la mujer. Algo en su expresión me inquietó. No parecía alguien que estuviera bromeando o exagerando. Era una madre, alguien que claramente se preocupó por la presencia de un niño pequeño perdido en un lugar tan grande. La supervisora envió a varios empleados a revisar la sección, pero no encontraron nada. El niño no apareció, ni en los pasillos ni en las cámaras de seguridad. A partir de ese día, empecé a notar que otros compañeros hacían comentarios similares. A menudo escuchaba a la gente murmurar sobre un niño que aparecía y desaparecía entre las estanterías de la ropa infantil. Algunos decían que llevaba una camisa azul, que parecía estar sucia, como si hubiera estado jugando en la tierra. Otros afirmaban que tenía una expresión triste, perdida, como si estuviera buscando a alguien. Siempre lo describían de la misma manera, un niño pequeño, de no más de 6 años, que aparecía de la nada y desaparecía en un parpadeo. Decidí que tenía que verlo por mí mismo. No era que no creyera a mis compañeros, pero había algo en toda esa historia que me tenía inquieto. Quería saber qué estaba pasando. Así que una noche, después de mi turno, me quedé más tiempo del necesario. Fingí estar terminando el inventario en la sección de electrodomésticos, pero en realidad tenía un ojo puesto en la sección de ropa infantil, que estaba justo al otro lado. El tiempo pasaba lentamente y no sucedía nada. Empezaba a pensar que tal vez había sido una tontería quedarme hasta tan tarde solo para investigar algo que probablemente no era más que un malentendido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de marcharme, lo vi. Un pequeño movimiento entre los estantes. Al principio, pensé que había sido mi imaginación, pero cuando enfoqué mejor la vista, allí estaba. Un niño, con una camiseta azul que parecía haber sido lavada demasiadas veces, desgastada, y con manchas que no parecían nuevas. Mi primer instinto fue caminar hacia él, pero algo me detuvo. El niño estaba de espaldas, inmóvil, mirando una de las estanterías como si buscara algo entre la ropa. Todo en él parecía descolocado. Como si no perteneciera a ese lugar. Mis piernas se sentían pesadas, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Finalmente, di un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera acercarme más, el niño corrió. No fue una carrera rápida, más bien un trote corto, casi juguetón. Giró alrededor de los estantes y se perdió entre ellos. Fui tras él, pero cuando llegué a la esquina donde lo había visto por última vez, ya no estaba. La sección de ropa infantil estaba completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Volví al día siguiente, decidido a entender qué estaba pasando. Esta vez revisé las cámaras de seguridad. Hablé con el encargado, quien me permitió ver las grabaciones de la noche anterior. Lo que vi me dejó helado. En la cámara, podía verme a mí mismo caminando por la tienda, exactamente como lo recordaba, pero el niño no estaba. No había rastro de él en ningún momento. No aparecía en las imágenes, ni siquiera en el instante en que lo vi correr entre los estantes. Era como si lo hubiera imaginado todo. Después de ese día, el niño comenzó a aparecer más frecuentemente. No solo lo vi yo, sino también otros empleados. A veces lo encontraban parado junto a los maniquíes,
otras corriendo por los pasillos, siempre en la sección de ropa infantil. Nunca hacía ruido, nunca interactuaba con nadie. Solo corría o se quedaba de pie, como si estuviera esperando algo o a alguien. A medida que pasaba el tiempo, empecé a investigar sobre la historia del edificio, preguntándome si algo había ocurrido en ese lugar antes de que se convirtiera en un cóctel. Pero no encontré nada relevante. Era un local como cualquier otro, sin ningún antecedente trágico, al menos no que se hubiera documentado. La figura del niño continuaba siendo un misterio. Los clientes también comenzaron a notarlo. Más de una vez, escuché a personas preguntar si habíamos visto a un niño pequeño que parecía perdido. Siempre era la misma descripción: camiseta azul, aspecto desorientado, como si buscara a alguien. Pero cada vez que enviábamos a un empleado a revisar, el niño ya no estaba. Comenzaron a circular rumores entre los empleados. Algunos decían que era el espíritu de un niño que había muerto en el edificio mucho antes de que se construyera la tienda. Otros decían que simplemente era una manifestación, un reflejo de algo más oscuro, algo que no comprendíamos. Una noche, la situación llegó a su punto más inquietante. Yo estaba trabajando hasta tarde, haciendo inventario nuevamente. La tienda estaba casi vacía, solo quedábamos unos pocos empleados. Decidí dar una última vuelta por la sección de ropa infantil, esperando, en el fondo, no ver nada fuera de lo normal. Pero, cuando llegué allí, lo vi otra vez. Esta vez estaba parado, de espaldas a mí, mirando un pequeño conjunto de ropa para niños colgado en un estante. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Algo en mí sabía que no debía apresurarme. Cuando estuve a solo unos pasos, me detuve. Podía ver claramente la parte trasera de su cabeza, su cabello desordenado, su camiseta azul sucia. Pero no se movía. Era como si supiera que yo estaba allí, pero no le importara. Estaba inmóvil, completamente concentrado en la ropa que tenía delante. Quise hablar, pero las palabras no salieron. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi garganta. No pude avanzar más. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. No corrió ni se desvaneció lentamente, simplemente ya no estaba. El lugar donde había estado de pie estaba vacío, y yo me quedé solo en ese pasillo, con la certeza de que lo que había visto era real. A partir de esa noche, dejé de buscar al niño. Sabía que, de alguna manera, él seguiría apareciendo, pero ya no quería saber más. La tienda continuó funcionando como siempre, los clientes seguían entrando y saliendo, y la vida en Coppel seguía su curso. Pero, para mí, algo había cambiado. Ya no podía caminar por la sección de ropa infantil sin recordar esa figura, ese niño que parecía no pertenecer a este mundo. Aunque nunca lo volví a ver tan cerca como aquella noche, su presencia seguía rondando, en los comentarios de los clientes, en los murmullos de mis compañeros, y en la extraña sensación de que algo o alguien estaba siempre allí, observándonos desde las sombras. No sé qué era ese niño ni qué lo traía a esa tienda, pero sabía una cosa con certeza: no estaba buscando ropa ni a su madre. Estaba buscando algo más, algo que quizá nunca encontraría. Y eso, de alguna manera, me aterraba más que cualquier explicación lógica que pudiera existir. La mujer que aparece en los probadores. Hay algo inquietante en los lugares que deberían estar vacíos, pero no lo están. Desde que empecé a trabajar en la tienda Coppel de Veracruz, había escuchado historias extrañas sobre los probadores. Los empleados antiguos hablaban de cortinas que se movían solas, maniquíes que aparecían en posiciones distintas de un día para otro, y una figura femenina que, en teoría, no debería estar allí. Al principio, pensé que eran relatos que se contaban entre los empleados para espantar a los nuevos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esas historias no eran solo cuentos para pasar el rato. Todo comenzó de manera casual, como suele suceder con las cosas que no puedes prever. Alguien mencionó haber visto a una mujer muy delgada con el cabello largo dentro de los probadores. Según los clientes, la mujer parecía estar revisando ropa, pero nunca salía. Cuando los empleados iban a investigar,
los probadores estaban vacíos. Al principio, los reportes se tomaron como casos de clientes despistados. Tal vez alguien entraba y salía sin ser visto, o tal vez se trataba de una confusión con los maniquíes. Pero las descripciones de la mujer comenzaron a repetirse. Demasiadas coincidencias. Recuerdo claramente la primera vez que escuché algo fuera de lo común. Era una tarde tranquila de lunes, una de esas jornadas en las que apenas entraba gente a la tienda. Me tocaba hacer el cierre ese día, y como de costumbre, fui a revisar la sección de ropa femenina. Era la última tarea antes de terminar mi turno. Todo estaba en orden, las prendas dobladas, los estantes limpios, los probadores aparentemente vacíos. Pero mientras me acercaba a las cabinas, noté algo extraño. Las cortinas de uno de los probadores se movieron ligeramente, como si alguien las hubiera empujado desde adentro. No era una ráfaga de aire. No había ventiladores cerca ni puertas abiertas. El movimiento fue sutil pero deliberado y duró apenas un par de segundos. Me detuve a unos metros, esperando escuchar algo que explicara el movimiento, pero no pasó nada más. Aún así, el impulso de revisar fue inevitable. Abrí la cortina con rapidez, esperando encontrar a algún cliente que se hubiera quedado después del cierre. Pero el probador estaba vacío. La sensación de que algo no cuadraba me hizo sentir incómodo, aunque decidí no darle demasiada importancia. Quizá fue un reflejo de mi imaginación. Sin embargo, en los días siguientes, más empleados empezaron a notar cosas similares. Cortinas que se movían cuando no había nadie cerca, maniquíes en posiciones extrañas al día siguiente, como si alguien los hubiera movido en la noche. Un par de compañeros aseguraban que las prendas colgadas en los probadores aparecían arrugadas o en el suelo, aunque habían sido acomodadas perfectamente la noche anterior. La acumulación de incidentes no era suficiente como para alarmar a los superiores, pero para nosotros, los empleados que pasábamos horas dentro de la tienda, el ambiente empezaba a volverse pesado. Todos hablábamos en privado sobre la misteriosa mujer de los probadores, aunque nadie quería admitir que realmente creía en esas historias. Yo, por mi parte, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa cortina moviéndose sola. Pasaron semanas antes de que algo más concreto sucediera. Era una tarde de jueves y nuevamente me encontraba en la sección de ropa femenina cuando una clienta se acercó al mostrador, visiblemente molesta. Me dijo que había entrado a uno de los probadores y que, mientras se estaba probando ropa, sintió como si alguien estuviera observándola. No desde fuera, sino dentro del probador mismo. Cuando se dio la vuelta, no había nadie, pero el sentimiento fue tan incómodo que salió corriendo de la tienda sin comprar nada. Esa misma noche, al hacer el cierre, decidí volver a revisar los probadores. No porque creyera en las historias, sino porque quería convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Caminé hacia los vestidores, iluminados solo por las luces de seguridad que dejábamos encendidas durante la noche. La tienda estaba en completo silencio. Uno de los probadores estaba entreabierto. Al acercarme, el mismo movimiento sutil de la cortina me detuvo en seco. Esta vez fue más claro. No era mi imaginación. Tomé una bocanada de aire y abrí la cortina de golpe. El probador estaba vacío, como siempre, pero algo me llamó la atención. Sobre el banco de madera había una prenda de ropa arrugada, como si alguien la hubiera dejado ahí en desorden. Eso no era posible. Yo mismo había acomodado todas las prendas antes de hacer mi revisión final. A partir de ese momento, mi percepción de la tienda cambió. La sección de probadores empezó a ejercer una especie de atracción perturbadora sobre mí. Cada vez que pasaba cerca, sentía una especie de presión en el pecho, una incomodidad que no había sentido antes. Y aunque nunca mencioné nada a mis compañeros, noté que ellos también empezaban a evitar ese lugar. Las tareas de limpieza o inventario que incluían los probadores comenzaron a hacerse más rápido, como si todos quisieran salir de ahí lo antes posible. Las noches se volvieron especialmente inquietantes. Una vez que la tienda cerraba y las luces se apagaban, la sección de probadores parecía cobrar vida de una manera que no puedo explicar.
Las cámaras de seguridad no captaban nada inusual, pero siempre que alguien pasaba a revisar los maniquíes o la ropa colgada, algo parecía estar fuera de lugar. Al principio, eran pequeños detalles, una prenda caída o un maniquí girado. Pero con el tiempo, los cambios se volvieron más obvios. Los maniquíes aparecían movidos de sus posiciones originales y a veces parecían estar mirando directamente hacia los probadores. Una noche, uno de los guardias de seguridad, Antonio, vino a hablar conmigo. Dijo que había algo que necesitaba mostrarme. Sin decirme mucho, me llevó a la sala de monitores de seguridad. Reprodujo la grabación de la noche anterior. A primera vista, no parecía haber nada extraño. La cámara mostraba los pasillos vacíos, la tienda en calma. Pero al adelantar el video, algo llamó mi atención. En uno de los probadores, la cortina se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero no había nadie en la tienda en ese momento. Ningún empleado, ningún cliente. Nadie. Antonio retrocedió el video y lo reprodujo varias veces. Cada vez que lo veía, sentía como mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez un defecto en la grabación, alguna corriente de aire que no habíamos notado. Pero no había ventilación cerca de los probadores y las puertas de la tienda estaban completamente cerradas. Lo más extraño sucedió poco después. Durante los siguientes días, los incidentes se volvieron más frecuentes. Un maniquí fue encontrado en el suelo una mañana sin que hubiera explicación para su caída. Otro día, una de las empleadas notó que las cortinas de todos los probadores estaban ligeramente abiertas, cuando ella misma las había dejado cerradas la noche anterior. Un día, cuando estaba a punto de salir después de mi turno, volví a ver el movimiento de la cortina. Esta vez, más pronunciado que antes. Me acerqué con cautela, tratando de mantener la calma. Abrí la cortina con rapidez, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando. Pero nuevamente, el probador estaba vacío. Sin embargo, esta vez, había una sensación clara de que algo había estado allí. La prenda colgada en el gancho estaba torcida, como si alguien la hubiera manipulado hace apenas unos segundos. A medida que los días pasaban, los rumores en la tienda se intensificaron. La figura de la mujer, la misma que los clientes decían haber visto, se convirtió en una especie de fantasma que todos evitaban mencionar. Nadie sabía quién era ni por qué aparecía solo en los probadores, pero el hecho de que tantos clientes y empleados la describieran de la misma manera hacía imposible ignorarla. Una noche, cuando la tienda estaba vacía y solo quedábamos los guardias y yo, decidí enfrentar el miedo que me había estado carcomiendo durante semanas. Volví a la sección de probadores, sabiendo que algo iba a suceder. Estaba dispuesto a verlo con mis propios ojos. Cuando llegué, las cortinas estaban todas cerradas, como era de esperar. Caminé lentamente por el pasillo, deteniéndome en cada probador, revisando cada uno de ellos. Todo parecía normal. Sin embargo, cuando llegué al último probador, noté que la cortina estaba ligeramente movida. Me acerqué, y en ese momento, la sensación de que alguien más estaba conmigo se volvió imposible de ignorar. Con un movimiento rápido, abrí la cortina. Lo que vi me dejó completamente paralizado. Frente a mí, el probador estaba vacío, pero en el espejo había una figura. Una mujer, delgada, con el cabello largo, vestida con una especie de vestido antiguo y oscuro. Su rostro no era claro, pero estaba ahí, mirándome desde el reflejo, aunque el probador estaba vacío. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, la figura ya no estaba. No volví a revisar los probadores después de esa noche. Sabía que lo que había visto no era algo que pudiera explicarse fácilmente, y la tienda, aunque continuaba funcionando como siempre, nunca volvió a sentirse como un lugar seguro para mí. Los ojos de los maniquíes. Nunca pensé que trabajar en un almacén lleno de ropa y muebles pudiera llegar a ser aterrador. Las largas filas de prendas, los estantes llenos de productos y, por supuesto, los maniquíes. Al principio, solo eran figuras inertes,
parte del escenario habitual en la tienda Coppel de Mérida donde trabajaba desde hacía unos meses. Pero con el tiempo, esas figuras inanimadas se convirtieron en algo mucho más siniestro. Algo que me costaría entender y que aún no puedo borrar de mi memoria. Los maniquíes siempre me parecieron extraños, pero nunca les presté demasiada atención. Eran solo herramientas para mostrar la ropa, figuras de plástico sin vida que se usaban para atraer la mirada de los clientes. Mi trabajo, como el de muchos otros, era organizar la tienda, asegurarnos de que todo estuviera en orden para que los clientes encontraran lo que buscaban. Me gustaba la rutina tranquila de mi empleo. Los días pasaban sin grandes sorpresas. Pero todo cambió un martes, en medio de una semana que parecía ser como cualquier otra. Uno de los guardias de seguridad, Roberto, fue el primero en mencionarlo. Nos dijo que algo raro estaba ocurriendo con los maniquíes. Al terminar su turno nocturno, había notado que algunos de ellos estaban en posiciones diferentes a las que él recordaba. Al principio lo tomamos a broma, burlándonos de que tal vez había estado demasiado cansado y no prestó suficiente atención. Pero pronto, más empleados comenzaron a notar lo mismo. En la mañana, cuando llegábamos para abrir la tienda, los maniquíes no estaban donde los habíamos dejado la noche anterior. Algunos habían cambiado de lugar, otros estaban caídos en el suelo, como si alguien los hubiera empujado. Al principio pensé que algún bromista entre nosotros los movía como una especie de chiste. Sin embargo, lo extraño fue que, cuando revisamos las cámaras de seguridad, no mostraban nada fuera de lo normal. Las grabaciones de la noche eran siempre iguales, los pasillos vacíos, las luces apagadas y los maniquíes inmóviles. Ningún movimiento. Ninguna persona acercándose a ellos. Y aún así, cada mañana encontrábamos algo diferente. Recuerdo claramente el día en que las cosas empezaron a volverse más perturbadoras. Había terminado mi turno de la tarde y me disponía a salir, cuando uno de mis compañeros me pidió que lo ayudara a mover algunos maniquíes que necesitaban ser reubicados. Acepté sin dudarlo, ya que no era nada fuera de lo común. Mientras los movíamos, sentí una incomodidad que no podía explicar. Era como si esos ojos vacíos estuvieran fijos en mí, aunque sabía que no era posible. Tragué esa sensación y seguí trabajando. Esa misma noche, al revisar el área antes de cerrar, noté que uno de los maniquíes que habíamos movido estaba en una posición extraña. Se encontraba de espaldas al pasillo, con los brazos levantados en una pose que no recuerdo haberle dejado. La idea de que alguien estuviera jugando con los maniquíes después de que nos fuéramos empezó a preocuparme. ¿Quién tendría acceso a la tienda después del cierre? Lo mencioné en la reunión de la mañana siguiente, pero nadie más parecía demasiado interesado en el tema. Al parecer, no era raro que los maniquíes se cayeran o se movieran un poco cuando los empleados hacían limpieza o cambiaban las exhibiciones. Sin embargo, yo sabía que algo no estaba bien. No era solo un simple cambio de posición. Los maniquíes parecían estar en lugares donde no deberían estar. Era casi como si, de alguna manera, se movieran solos. Pasaron unos días sin incidentes, pero el sentimiento incómodo persistía. No podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo en esa sección de la tienda, en la inexplicable sensación de que no estaba solo cuando pasaba junto a los maniquíes. Todo se intensificó una tarde en la que quedé solo en la tienda. Estaba terminando de organizar algunas prendas cuando noté que uno de los maniquíes, que había estado en el frente de la tienda esa mañana, ahora estaba más cerca de la salida. Lo más inquietante no fue el hecho de que hubiera cambiado de lugar, sino la postura en la que lo encontré. El maniquí estaba inclinado hacia adelante, con una de sus manos extendidas, como si intentara alcanzar algo. Sabía que no lo habíamos colocado de esa forma. Nadie lo había tocado desde la mañana, y aún así, ahí estaba, en una pose que era imposible ignorar. Lo volví a poner en su posición habitual, tratando de no darle demasiada importancia, pero algo dentro de mí ya sabía que no estaba lidiando con simples coincidencias. Los días siguientes fueron una espiral de pequeños y desconcertantes eventos. Algunos maniquíes aparecían con sus cabezas giradas hacia direcciones opuestas, otros con las piernas cruzadas de una manera que no recordaba haber visto antes.
Incluso noté que en ocasiones los maniquíes parecían estar ligeramente inclinados hacia adelante, como si estuvieran observando a las personas que pasaban. No importaba cuántas veces los revisáramos, cada mañana encontrábamos algo fuera de lugar. Las cámaras, como siempre, no mostraban nada. Ni una sombra, ni un movimiento inusual. Solo los maniquíes, aparentemente inmóviles, esperando en silencio la llegada del día. Sin embargo, los empleados comenzaban a inquietarse. Ya nadie quería quedarse solo en esa sección, y los cambios en la disposición de los maniquíes se convirtieron en tema de conversación constante. Una noche, me ofrecí a quedarme después de mi turno para ayudar con el inventario. Solo quedaba un guardia de seguridad y yo en la tienda. Todo parecía tranquilo, hasta que me di cuenta de que uno de los maniquíes en la sección de ropa masculina estaba en el suelo. No era solo que se hubiera caído, parecía haber sido derribado. Las piernas estaban torcidas de una manera que no parecía natural. Lo levanté, incómodo por la extraña postura en la que lo encontré, y lo acomodé de nuevo en su lugar. Sin embargo, la inquietud no desapareció. Algo estaba mal. Me moví hacia la sección femenina, donde otro maniquí estaba inclinado hacia una vitrina. Cuando me acerqué, me di cuenta de que la cabeza del maniquí, que había estado mirando al frente, ahora estaba girada hacia la izquierda. Era como si algo o alguien hubiera manipulado los maniquíes sin dejar ningún rastro. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida, no pude evitar mirar por última vez hacia la sección de maniquíes. Ahí estaban, quietos y en silencio, como siempre. Pero algo en su inmovilidad me daba una sensación que no podía sacudirme. No los había visto moverse, pero la evidencia estaba ahí, cada día, cada mañana. Algo en esa tienda no estaba bien. En los días siguientes, algunos empleados comenzaron a reportar que sentían una extraña sensación al pasar junto a los maniquíes. No sabían cómo explicarlo, pero describían la sensación de ser observados, de estar acompañados, aunque no hubiera nadie más en la tienda. No fue hasta que uno de los guardias renunció repentinamente que la situación alcanzó su punto más perturbador. Roberto, el mismo guardia que había notado los primeros movimientos, dejó el trabajo de un día para otro. En su carta de renuncia no explicó los motivos, pero los rumores decían que había visto algo en las cámaras una noche. Algo que no quiso contar, pero que lo asustó lo suficiente como para no volver. Desde entonces, la sección de maniquíes ha seguido siendo un lugar incómodo para todos nosotros. Aunque nadie ha visto con sus propios ojos a los maniquíes moverse, lo que encontramos cada mañana es prueba suficiente de que algo, de alguna manera, está sucediendo. Los maniquíes continúan apareciendo en posiciones extrañas, caídos o inclinados, como si estuvieran intentando acercarse, observando desde su inmovilidad plástica. A veces, me detengo frente a ellos, solo por un momento, y me pregunto si alguna vez los veré moverse. No estoy seguro de querer descubrirlo. Pero lo que sí sé es que los ojos vacíos de esos maniquíes parecen esconder algo, algo que no pertenece a este lugar. Las sombras en la bodega. Todo empezó de la manera más simple y mundana posible. Como cualquier día en mi trabajo en el Coppel de Monterrey, me tocaba organizar la bodega, ese vasto espacio lleno de muebles, cajas apiladas y electrodomésticos. La bodega, aislada del bullicio de la tienda principal, siempre había sido un lugar tranquilo. Me gustaba la paz que ofrecía, lejos del constante ir y venir de clientes y empleados. Pero con el tiempo, esa tranquilidad se convirtió en una tensión difícil de ignorar. Fue Manuel, uno de mis compañeros, quien primero comentó algo inusual. Un día, mientras estábamos almorzando, mencionó que había notado algo raro en la bodega. No sé qué sea, dijo con una expresión seria, pero juraría que vi algo moverse entre los pasillos. Lo tomamos como una broma o, en el mejor de los casos, una señal de que estaba demasiado cansado. Al fin y al cabo, pasar horas en esa bodega mal iluminada podía jugarle trucos a cualquiera. Pero a partir de ese momento, otros empleados comenzaron a notar cosas similares.
A veces, mientras trabajaba colocando mercancía o sacando muebles para la tienda, sentía una ligera inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar. Un cambio sutil en la atmósfera. No era la sensación de estar siendo observado, sino algo más abstracto, más difícil de definir. Y luego, cuando las luces de la bodega comenzaban a parpadear sin razón aparente, esos momentos de incomodidad se volvían inevitables. Al principio, lo atribuía a problemas eléctricos. Las luces parpadeaban de vez en cuando, lanzando sombras breves por las esquinas. Algo normal, pensé. La instalación eléctrica del almacén no era la mejor y las lámparas, probablemente viejas, daban problemas de vez en cuando. Sin embargo, las sombras que veía, las que todos empezamos a notar, eran algo más que un simple efecto de las luces. Las sombras se movían de una manera extraña, rápida, pero con una fluidez antinatural. No tenían la forma que esperarías de una persona o de un objeto proyectado bajo una luz tenue. Estas sombras se deslizaban entre los pasillos, aparecían y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, como si tuvieran vida propia. Algunas veces me detenía en medio de mi trabajo, tratando de seguirlas con la mirada, pero siempre desaparecían antes de que pudiera acercarme. Manuel, que al principio lo había mencionado casi como una ocurrencia, se puso más nervioso con el paso de los días. Dijo que una vez, mientras estaba solo en la bodega al final de su turno, las luces habían comenzado a parpadear de manera irregular. En esos breves momentos de oscuridad, había visto claramente una sombra alargada moverse por el pasillo, como si estuviera acechándolo. No lo dijo directamente, pero noté que evitaba quedarse solo en la bodega después de aquello. Con el tiempo, las sombras se volvieron más evidentes. Ya no era solo cuestión de ver algo moverse por el rabillo del ojo. Empezábamos a notar patrones en sus apariciones. Siempre ocurrían cuando las luces comenzaban a fallar, generalmente al final del día, cuando el almacén estaba más vacío y el silencio era casi palpable. A veces, las sombras parecían arrastrarse por el suelo, mientras que otras veces se elevaban, deslizándose por las paredes, sin una forma definida. La primera vez que las cámaras de seguridad captaron algo extraño fue el punto en el que todo se volvió más real. Una tarde, revisamos las grabaciones de la noche anterior, cuando habíamos escuchado ruidos extraños provenientes de la bodega. Esperábamos ver algo que explicara los sonidos, tal vez un animal o un fallo en el sistema de almacenamiento. Pero lo que vimos en las grabaciones fue inquietante. En los monitores, las sombras se movían de manera clara. No era una ilusión óptica, ni un fallo en la cámara. Eran figuras negras, más oscuras que las sombras normales, que cruzaban los pasillos de la bodega con una rapidez que no parecía humana. Pero, cuando fuimos a revisar físicamente el lugar, no había nada. Ninguna huella, ningún indicio de que alguien hubiera estado allí. Todo estaba en perfecto orden, como si esas sombras no fueran más que fantasmas digitales. Después de ese incidente, las cosas solo empeoraron. Empecé a notar que las luces fallaban con más frecuencia, pero lo que más me desconcertaba era la precisión con la que las sombras parecían moverse. No era solo que aparecieran al azar, parecían tener un propósito, como si estuvieran buscando algo o a alguien. A veces las veía desde el otro extremo del pasillo, demasiado lejos como para seguirlas, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia me dejara inquieto. Una noche, mientras estaba solo en la bodega revisando inventario, las luces parpadearon de nuevo. Sentí el aire volverse denso, y justo en ese instante vi una sombra más grande que las anteriores moverse a lo largo del pasillo frente a mí. Era más oscura, más definida. Mis piernas se congelaron. No podía moverme. No podía racionalizar lo que veía. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, desapareció detrás de unas cajas. Decidí que ya había tenido suficiente. Al día siguiente, hablé con mis compañeros y descubrí que no era el único que había visto aquella figura más grande. Manuel y otros que también trabajaban en la bodega, describieron algo similar. A pesar de nuestras quejas y de lo incómodo que nos sentíamos, los supervisores no tomaron medidas. Después de todo, las cámaras no captaban nada realmente físico.
Eran solo sombras, fenómenos que no podían explicarse, pero tampoco eran lo suficientemente concretos como para ser motivo de preocupación laboral. Los días se convirtieron en semanas y la situación no mejoró. Cada vez más empleados comenzaron a evitar la bodega cuando las luces fallaban. Nadie quería quedarse solo allí. Las sombras se hacían más visibles, más insistentes. En más de una ocasión, tuve que detener mi trabajo porque sentía que algo se movía justo fuera de mi campo de visión. Intentaba ignorarlo, pero siempre estaba ahí, esa sensación de que algo más estaba en esa bodega, algo que no debía estar allí. El incidente final que me llevó a tomar la decisión de no volver a la bodega sucedió en una noche en la que me quedé hasta tarde para terminar un inventario importante. Las luces parpadearon, como de costumbre, y me preparé mentalmente para lo que sabía que vería. Pero esa vez fue diferente. Las sombras no se movieron rápidamente como solían hacerlo. En lugar de eso, una figura más grande, casi del tamaño de una persona, apareció en el pasillo principal a unos 10 metros de donde estaba. La figura no se movió inmediatamente. Se quedó allí, en la penumbra, una forma oscura y vaga, pero con una presencia tan palpable que el aire en la bodega parecía haberse detenido. A diferencia de las otras sombras, esta no parecía estar en las paredes o en el suelo. Estaba erguida, en medio del pasillo, como si estuviera observando. Sentí una tensión indescriptible. Era como si el espacio a mi alrededor se hubiera comprimido. No pude soportarlo más. Sin pensar, dejé todo y corrí hacia la salida. No me detuve hasta que estuve fuera de la bodega, bajo las luces brillantes de la tienda, donde la normalidad parecía regresar de golpe. No volví a entrar a ese lugar solo después de aquello. Los días siguientes fueron aún más extraños. Las sombras seguían apareciendo, pero nadie se atrevía a hablar mucho de ello. Las cámaras de seguridad continuaban captando movimientos inusuales, y aunque nunca vimos a esa figura grande y oscura en las grabaciones, sabíamos que estaba allí, acechando. Finalmente, pedí ser transferido a otro área. No podía seguir trabajando en la bodega sabiendo lo que había visto. No sé qué eran esas sombras, ni por qué aparecían solo en ese lugar. Tal vez nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es que lo que sea que habitaba en esa bodega no era algo que quisiera entender completamente. Aún hoy, cuando paso cerca de ese almacén, me viene una sensación de incomodidad. No importa si está lleno de gente o si es de día. Las sombras, de alguna manera, siguen ahí, moviéndose entre los pasillos, esperando. Y aunque he dejado de trabajar en esa área, nunca podré olvidar lo que vi en esa bodega. El silbido en las escaleras. Siempre me he sentido cómodo trabajando de noche. Hay algo en el silencio de la madrugada que me resulta tranquilizador, como si el mundo entero estuviera en pausa y solo quedara yo, moviéndome en la quietud. Eso fue lo que me atrajo al turno nocturno en la tienda Coppel de León. No había multitudes, no había el bullicio constante de los clientes y, sobre todo, no había prisa. Solo la tienda, en su inmensa calma, vacía y tranquila, conmigo asegurándome de que todo estuviera en su lugar para el día siguiente. Sin embargo, la primera vez que escuché el sonido, supe que algo no estaba bien. Era una noche especialmente tranquila. Había terminado de organizar la sección de muebles y decidí dar una vuelta por la tienda, revisar las cámaras, ver que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo escuché, un silbido largo y bajo que parecía venir de las escaleras mecánicas. Era tan sutil que, por un segundo, pensé que me lo había imaginado. Pero ahí estaba, agudo, persistente, repitiéndose una y otra vez. Las escaleras mecánicas estaban apagadas. A esa hora de la madrugada no había razón para que funcionaran. Sin embargo, el sonido seguía, una y otra vez, como una melodía que nunca terminaba. Caminé hacia las escaleras, pensando que tal vez había algún fallo mecánico. Quizás el sistema necesitaba mantenimiento. Pero cuando llegué, las escaleras estaban completamente quietas. No había ningún movimiento, ni luces encendidas. Solo el silbido, resonando en el aire. Decidí que lo mejor era ignorarlo.
Lo más probable era que fuera un problema menor, algo que los técnicos podrían revisar al día siguiente. Pero a medida que pasaban las horas, el sonido no desaparecía. No era constante, pero aparecía de manera intermitente, siempre igual, como si alguien estuviera parado junto a las escaleras, emitiendo ese extraño silbido una y otra vez. Al día siguiente, mencioné el ruido a uno de los supervisores. Me dijo que ya habían revisado las escaleras mecánicas varias veces en los últimos días. No había ninguna falla. El sistema funcionaba perfectamente. Sin embargo, el silbido había sido reportado por varios empleados durante la madrugada y todos lo describían de la misma manera, un sonido agudo, repetitivo, que venía del área de las escaleras, pero que no parecía tener una fuente clara. La situación se volvió aún más extraña cuando uno de los técnicos vino a revisar el sistema esa misma tarde. Lo observé mientras desmontaba parte de la estructura, buscando algún fallo en los mecanismos, algún ruido extraño que pudiera explicar lo que escuchábamos en las noches. Pero no encontró nada. Todo funcionaba a la perfección. Las escaleras están en perfectas condiciones, dijo con indiferencia antes de irse. No le di más vueltas al asunto, pero esa misma noche, mientras estaba solo en el almacén, el silbido regresó. Esta vez fue más fuerte, más claro, como si estuviera resonando por toda la tienda. No podía evitarlo. El sonido parecía envolver el aire, llenando el espacio de una manera que no había sentido antes. Caminé nuevamente hacia las escaleras mecánicas, pensando que tal vez el ruido tendría una explicación lógica, que algo se me había pasado por alto. Cuando llegué, el sonido se detuvo. Me quedé de pie, frente a las escaleras, esperando que algo sucediera. La tienda estaba en completo silencio, como siempre a esas horas. Pero a pesar de que el ruido había cesado, algo me incomodaba. Me agaché junto a la estructura, inspeccionando por mí mismo, tratando de encontrar alguna pista, pero no había nada fuera de lo normal. Las escaleras estaban completamente apagadas, como siempre durante la noche. La noche siguiente fue peor. Esta vez el silbido comenzó mucho antes, casi al inicio de mi turno. Ya no era solo un sonido intermitente, era constante, como si se hubiera convertido en parte del ambiente de la tienda. Era imposible ignorarlo. Aunque intentaba concentrarme en mis tareas, el sonido me perseguía a donde fuera, resonando en mi cabeza. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había algo extraño. Tal vez, pensé, el ruido no venía de las escaleras después de todo. Quizá había alguna otra fuente que no habíamos considerado. Las grabaciones no mostraron nada fuera de lo común. Todo parecía en orden. Las escaleras, los pasillos, las luces, todo estaba en su lugar. Pero el sonido estaba allí, siempre presente, siempre desde el mismo lugar, como un recordatorio persistente de que algo no estaba bien. Algo que las cámaras no podían captar, pero que se sentía en el aire. Una madrugada, cuando el silbido se hizo más fuerte que nunca, tomé una decisión que ahora sé que fue un error. Me quedé en la tienda más allá de mi turno, esperando a que algo sucediera. Me planté frente a las escaleras, observándolas, esperando que el sonido volviera. Sabía que algo estaba pasando, algo que no podía explicarse con una simple revisión mecánica. El silbido resonó de nuevo, esta vez más cercano, más agudo. Fue entonces cuando vi algo. No estoy seguro de cómo describirlo. Era una sombra, pero no una sombra como las que estamos acostumbrados a ver. No tenía una forma clara, pero parecía moverse por el reflejo de las luces apagadas en la superficie de las escaleras. No estaba seguro de si era mi mente jugándome una mala pasada, pero por un instante me pareció que algo se deslizaba sobre los peldaños, siguiendo el ritmo del silbido. El ruido se detuvo de repente, y con él, la sombra desapareció. Me quedé en silencio, mirando la escalera, tratando de comprender lo que acababa de ver. El aire se sentía más denso, y aunque la tienda estaba completamente vacía, tuve la clara impresión de que ya no estaba solo. Me alejé lentamente, tratando de calmarme, de convencerme de que lo que había visto no era real. A partir de esa noche, el silbido comenzó a aparecer incluso durante el día. Algunos empleados lo reportaron a los supervisores,
aunque la mayoría lo ignoraba, pensando que era solo un fallo del sistema. Sin embargo, todos sabíamos que algo no estaba bien. No era solo un ruido mecánico, había algo más detrás de ese sonido, algo que no podía explicarse. Cada vez que pasaba junto a las escaleras, no podía evitar sentir la misma incomodidad. No era un miedo evidente, pero era algo que te hacía estar alerta, como si las escaleras mismas te observaran de alguna manera, como si el sonido viniera de algún lugar más profundo, más oscuro. Una noche, cuando el silbido volvió más fuerte que nunca, decidí que no podía seguir ignorándolo. Me acerqué de nuevo a las escaleras, pero esta vez con una sensación de resignación. Sabía que no encontraría una explicación lógica, pero necesitaba verlo por mí mismo, necesitaba saber qué estaba causando todo esto. Cuando llegué, el silbido cesó, como siempre. Las escaleras estaban inmóviles, como un gigante dormido. Pero algo había cambiado. La tienda, aunque vacía, se sentía más opresiva que nunca. Y entonces, en la penumbra, vi algo moverse de nuevo en la superficie de las escaleras. Era la misma sombra, la misma figura indefinida que había visto aquella noche. Esta vez, fue más clara, más tangible. Se movía lentamente, siguiendo la curva de los peldaños, como si estuviera atada a ellos de alguna manera. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. La sombra se desvaneció poco a poco, fundiéndose con la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor, mucho peor que el silbido. Sentí una opresión en el pecho, una necesidad de salir de allí lo antes posible. Desde esa noche, ya no volví a acercarme a las escaleras mecánicas. No sé qué es lo que está ahí, pero lo que sea, no es algo que quiero entender completamente. Algunos empleados siguen escuchando el silbido de vez en cuando, pero ya nadie habla de ello. Los técnicos siguen diciendo que todo está en orden, que no hay ninguna falla. Pero todos sabemos que no es cierto. Las escaleras mecánicas siguen ahí, inmóviles durante la noche, esperando, y el silbido nunca se fue del todo. La maldición de las ventas. No es común que los rumores en el trabajo me afecten. He pasado años trabajando en retail y he oído de todo, desde supersticiones hasta historias ridículas sobre jefes tiránicos o clientes problemáticos. Pero lo que empecé a escuchar en la tienda Coppel donde trabajaba era diferente. Había algo en el tono de los comentarios, algo que nunca había percibido antes. Un aire de seriedad, una sensación incómoda que se colaba en las palabras de mis compañeros cuando pensaban que nadie más escuchaba. Decían que algunos de los empleados de mayor antigüedad hacían cosas para mejorar las ventas de la tienda. Nunca lo decían directamente, pero las insinuaciones eran suficientes. Al principio, pensé que se trataba de otro de esos rumores sin fundamento, una especie de chisme de pasillo. Pero pronto me di cuenta de que había algo más. Todo empezó con una conversación entre Mariela, una de las encargadas de ventas, y otro empleado en la sala de descanso. Me llamó la atención la manera en que hablaban en voz baja, mirando alrededor con frecuencia, como si estuvieran preocupados de que alguien nos oyera. No deberías meterte con eso, fue lo único que alcancé a oír claramente. Fue la primera vez que escuché algo concreto sobre lo que estaba pasando en la tienda, pero no tenía ningún contexto. Los primeros indicios de que algo andaba mal comenzaron a notarse en las cifras de ventas. Durante semanas, la tienda había estado cayendo en números, más de lo habitual. Parecía que cada vez menos personas entraban, y los pocos que lo hacían, salían sin comprar nada. Como cualquier negocio, esto provocó que la presión aumentara en todos los empleados. Las reuniones de ventas eran cada vez más tensas, los supervisores empezaron a lanzar miradas furtivas y los jefes se volvían más exigentes. Al mismo tiempo, un grupo pequeño de empleados, algunos de los más antiguos, empezó a aislarse de los demás como si tuvieran algo en común que no compartían con el resto. Pronto, noté comportamientos extraños. María, una de las compañeras más tranquilas, siempre llegaba a la tienda antes que nadie, incluso antes de que la tienda abriera oficialmente. En más de una ocasión, la vi en las cámaras de seguridad recorriendo los pasillos vacíos antes de que empezara el día,
hablando sola o con algo que no podía identificar. También la vi, más de una vez, inclinándose sobre los estantes, murmurando palabras que no podía entender. Pensé que era solo estrés por las bajas ventas. Quizá tenía su propio método para sobrellevar la presión. Pero pronto, otros empleados empezaron a sumarse a ese comportamiento. A veces entraba temprano y encontraba pequeñas ofrendas ocultas en rincones oscuros de la tienda, objetos aparentemente inofensivos pero colocados con una precisión casi ritual. Había velas, flores secas y pequeños símbolos que no entendía, dibujados en los bordes de los estantes con lo que parecía cera derretida o algún tipo de polvo oscuro. Nunca quise tocar nada de lo que veía. Algo dentro de mí me decía que era mejor dejarlo tal como estaba. Lo que me inquietaba más no era solo lo que veía, sino lo que no podía ver. A pesar de todo, la tienda seguía funcionando con normalidad durante el día, pero por las noches, cuando me quedaba a cerrar o a hacer inventario, las cosas se sentían distintas. La atmósfera en el lugar se volvía opresiva, como si algo estuviera observando desde los rincones más oscuros. Las luces, que siempre habían funcionado bien, comenzaban a parpadear a ciertas horas y siempre en los mismos lugares. Los empleados más cercanos al grupo que hacía estos rituales parecían más nerviosos, más paranoicos. Empezaron a evitar las conversaciones y, aunque seguían trabajando, se les veía inquietos. Un día, mientras revisaba los reportes de ventas en la oficina, encontré algo extraño en los registros. Las ventas habían mejorado repentinamente, sin ninguna explicación lógica. No había habido promociones ni cambios en el marketing, pero de pronto, las cifras estaban subiendo. Sin embargo, lo más perturbador no era el aumento repentino en las ventas, sino los productos que la gente estaba comprando. Había ciertos artículos que se vendían más que otros, productos que no eran populares en la tienda, pero que de alguna manera se habían convertido en los más vendidos. Eran objetos aparentemente insignificantes, pequeñas figuras de cerámica, espejos decorativos y velas. Muchos clientes los compraban en grandes cantidades y lo hacían de manera inexplicable, como si no pudieran evitarlo. Nadie cuestionaba por qué. Durante una de esas noches en que me quedé a hacer inventario, decidí investigar más. Mi curiosidad había superado el miedo. Me dirigí a una de las secciones donde solía encontrar esas pequeñas ofrendas y comencé a mover los objetos de los estantes, tratando de descubrir qué estaba pasando. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En uno de los estantes inferiores, oculto detrás de unas cajas, encontré una especie de altar improvisado. No era grande ni llamativo, pero estaba claro que no pertenecía a la tienda. Había velas negras consumidas, pequeños frascos de vidrio llenos de lo que parecían ser restos de hierbas y polvo, y en el centro, una figura tallada en madera que no reconocí. Parecía humana, pero sus proporciones eran extrañas, con una cabeza alargada y extremidades desproporcionadas. Mi primer instinto fue apartarme de allí, pero algo me detuvo. Había algo escrito en la pared detrás del altar, algo que apenas podía distinguir en la penumbra. Me acerqué más y, al ver más de cerca, noté que era una palabra repetida una y otra vez. No la reconocía, pero estaba escrita con una sustancia que no quise identificar. El altar en sí no era lo peor. Lo peor fue lo que sentí en ese momento, una sensación de que no estaba solo. Después de ese descubrimiento, la tienda se convirtió en un lugar que evitaba cada vez que podía. Los rumores continuaban. Algunos empleados decían que las ventas mejoraban cuando esos rituales se realizaban, pero lo hacían a un precio. Nunca decían cuál, pero las insinuaciones eran claras. Se hablaba de sacrificios, aunque nadie especificaba qué o quién había sido sacrificado. Solo se sabía que, después de esos rituales, las ventas subían inexplicablemente, como si algo oscuro estuviera funcionando en las sombras. Con el paso del tiempo, algunos empleados comenzaron a desaparecer. No fue repentino, pero poco a poco, los miembros más antiguos del equipo dejaron de presentarse. Nunca se hablaba de ellos, como si nadie se atreviera a preguntar qué había sucedido. Se decía que estaban de licencia, pero nunca volvían. Y mientras tanto, las ventas continuaban subiendo, como si la tienda hubiera sido bendecida por algo que no podía explicarse con lógica.
Una tarde, uno de los nuevos empleados, un chico joven que apenas llevaba un mes trabajando con nosotros, se acercó a mí con una expresión de pánico en el rostro. Me confesó que había visto a María y a otros empleados reunidos en el almacén, realizando un ritual justo antes de abrir la tienda. Decía que habían utilizado objetos de la tienda, combinados con otras cosas que no reconocía. Me describió algo similar a lo que yo había encontrado antes, pero con más detalles, mencionando que habían hablado en un idioma que no entendía y que, justo antes de terminar, una de las velas se había apagado sola, sin que nadie la tocara. Después de escuchar eso, tomé una decisión. No podía seguir en ese lugar. Renuncié al día siguiente. Nunca quise saber qué estaba ocurriendo realmente en esa tienda ni qué era lo que esos rituales estaban invocando. Pero lo que sí sé es que las ventas seguían subiendo, y las personas que participaban en esos rituales seguían obteniendo lo que buscaban, aunque nadie hablaba del precio que estaban pagando. La tienda Coppel donde trabajé sigue en pie. Cada vez que paso por ahí, veo a los clientes entrar y salir como si todo fuera normal. Pero sé que, detrás de esas paredes, algo oscuro sigue operando. Y cada vez que escucho sobre una nueva promoción o un aumento repentino en las ventas, no puedo evitar preguntarme qué tipo de ritual habrán realizado esta vez para mantener las cifras. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.